voy a compartir pantalla. Vamos a hacer una explicación lo más prudente posible. Y en base a aquello hemos quedado en que esta sesión tenía que realizarse para solventar algunas dudas que tuviesen ustedes. Les decía, lo que vamos a hacer ahora es socializar lo del PAP. En ese sentido, les voy a presentar nuevamente el documento que corresponde al PAP, donde quiero hacer algunas especificaciones muy puntuales, licenciados. Lastimosamente, como tal vez les mencionaba en la anterior sesión, existen algunos trabajos que la verdad parece que las orientaciones que se les da no lo toman en cuenta para nada, me están entregando el mismo trabajo o en algunos casos, no son todos, ¿no? Hay algunos trabajos excelentes de una buena redacción, de coherencia, de la estructura en sí, existen, pero existen también aquellos trabajos que parece que, como les indico, trabajo que se les presenta, se les da las orientaciones, no leen las orientaciones que se les está indicando. Por ejemplo, si yo les presento un documento o les hago la devolución de un documento en Word, vienen a un costado, ¿no? Por decir, este centralizador que me han presentado, bueno, en este caso es una buena devolución, simplemente le estoy informando que son buenas categorías las que me está presentando, ¿no? Y de esa manera tienen que buscar o descargar el archivo de retroalimentación, que es un archivo donde van a encontrar su mismo documento con las orientaciones que se les está dando. Ahora, si el documento está devuelto en PDF, seguramente van a encontrar subrayados con amarillo, donde ahí el mouse lo recorren a donde indica que está subrayado y les va a aperturar un cuadro. Ahí van a encontrar la orientación que se les está brindando para que puedan mejorar. Eso parece que no lo estamos trabajando lastimosamente, licenciados, y es un trabajo, bueno, que uno lo hace dedicándole mucho tiempo y que no hay los productos. Si realmente hicieran la lectura de las devoluciones, bueno, hubiera una mejora, cambiarían muchas cosas en los trabajos. Eso a modo de sugerencia. En un siguiente aspecto, ya se les había indicado que esta actividad que tenían que entregar para esta semana ya era el primer borrador, todo el documento terminado y con todas las especificaciones. Aquí simplemente algunas puntualizaciones, nada más se tenía que hacerse las observaciones. Sin embargo, hay dificultades hasta de estructura. ¿A qué me refiero? Hay carátulas que me siguen presentando de modo a su creatividad y este es un trabajo ya formal, específico, que se les está dando un protocolo al cual tienen ustedes que basarse. Este protocolo es el que tienen que trabajarlo y, bueno, seguir los pasos, ¿no? Les decía, la carátula lo están haciendo en cualquier número, parece que no conocieran la carátula que se tiene que presentar, que es la oficial, y que tienen aquí en el protocolo que les he compartido, inclusive en los grupos de WhatsApp, y que es esta. A ver, les voy a mostrar nuevamente. Bueno, tendríamos que ser un poco más detallistas tal vez, pero a lo que ya no corresponde tanto. Está acá. Esta es la carátula, a ver, la voy a hacer un poco más pequeña para que la vean completa, aquellos que no están entregando. Acá está la carátula con el logotipo, el título de la universidad pedagógica, su nombre como postulante y el año. Solo es esa la carátula que tienen que presentar. Ya, eso. Vamos a continuar. Ahora, en los siguientes aspectos, tenemos, aquí están indicando todo acerca de la carátula. Qué tamaño de letra tiene que estar, qué texto tiene que ir, ¿no? Ahora vamos a continuar. En el agradecimiento y la dedicación es opcional. Eso no es obligatorio que lo coloque. El que quiere colocarlo, coloca. Eso va en una hoja cada uno. Luego,
Ya vamos a ingresar especificando, ¿no? Dando la explicación cómo se tiene que trabajar todo lo que a continuación viene. Como último aspecto en cuanto a la estructura del documento, en este espacio, al final del documento, se les está especificando, a ver, por aquí está, qué tipo de letra tiene que haber, cuánto de interlineado, aquí está, específico, licenciado. El tamaño de la hoja es carta, con esas dimensiones. El tipo de letra, Tiny Roman en 12 puntos. El interlineado tiene que ir en 1.5. Los márgenes están específicamente indicados en este espacio. Ahora, la numeración de la página, muy pocos lo están haciendo. La numeración de la página tiene que estar en números arábicos en la parte inferior derecha del documento. Ahora, solo desde la introducción tiene que ir la numeración, como indica en la parte inferior derecha. Agradecimiento, si es que tiene dedicatoria, el resumen y el índice tiene que estar enumerado con números, perdón, simplemente como está dando aquí el ejemplo, con letras. Ya esa numeración tienen que ustedes que realizar en este espacio. El agradecimiento, dedicatoria y resumen. Lo demás, que es a partir del índice, perdón, de la introducción, a ver, seremos puntuales. La introducción, agradecimiento y dedicatoria, incluyendo el resumen, van a enumerar de esta manera. Desde la siguiente página, tendrían que enumerar de la forma que indica aquí. Numeración en la parte inferior a la derecha. Todo esto ya tendrían que haberme entregado con todos estos detalles, pero les soy sincero, son unos cuantos trabajos que me están entregando completo. Bien, eso a modo de recomendación mientras se van uniendo sus compañeros. Ahora vamos a entrar a especificar el trabajo en sí. En cuanto al resumen, que es lo primero que vamos a trabajar, empezando el documento, perdón, aquí les decía, el agradecimiento y la dedicatoria es opcional. Eso va en una hoja cada uno, que es simplemente a criterio de ustedes como quieran redactar. El resumen tiene que ir en una sola página, que puede ser unas 200 palabras como suficiente. En una página va a ir el resumen en lengua castellana y en una siguiente página se va a utilizar lo que es la traducción en la lengua original. Aquí, antes que me olvide. En el resumen en lengua castellana, al pie del resumen, tiene que haber un subtítulo que indique las palabras clave, que pueden ser entre 3 a 5 palabras. ¿De dónde nacen estas palabras clave? Salen del título, ¿ya? En su título están indicando que están trabajando, perdón, en su tema, en el tema, no en el título. El tema están indicando qué se está trabajando, ¿verdad? Entonces, de ahí nacen las palabras clave. Por decir, están trabajando, alguien está trabajando en el desarrollo de las capacidades audiovisuales con el manejo de videos. Ya, un título ahí al azar. Entonces, una palabra clave será videos, otra palabra clave será audiovisuales. Puede ir en tipo de oración también las palabras clave, no es una palabra suelta. Por decir, alguien está trabajando con aprendizaje significativo, por ejemplo, no estoy especificando aquí. Entonces, las palabras claves irá aprendizaje significativo. No es una sola palabra, ya sería más o menos una tipo oración, pero que tiene que nacer del tema. Eso en cuanto al resumen. Posterior a aquello, el índice. El índice ya se les ha indicado cómo trabajar en un módulo específicamente. Se les ha dado los ejemplos. Se ha trabajado esta parte de la elaboración del índice utilizando Word, ¿no? Que es donde ustedes están trabajando.
La presentación tiene que ser obviamente ordenada y secuencial de acuerdo con el contenido que están presentando. Si es que incluyen algunos gráficos o tablas, también tienen que hacer la numeración de acuerdo a la normativa AP, ¿ya? Ningún gráfico, ninguna tabla puede ir suelta. Tiene que tener su numeración. Y también tiene que indicar si es una tabla o un gráfico de elaboración propia o están extrayendo de algún lado, porque tanto las gráficas como las tablas también son motivo de plagio, ¿ya? Entonces, si sacan por decir de internet, tienen que poner su fuente. Si es elaboración propia, entonces fuente, colocarán elaboración propia. Bien, en cuanto a la introducción, aquí había la duda la anterior sesión, ¿dónde voy a colocar el objetivo? ¿Dónde voy a colocar específicamente esos detalles, ¿no? Que anteriormente ya habían indicado o lo habían trabajado. En esta parte de la introducción es donde ustedes tienen que colocar, como indica claramente aquí, los aspectos centrales abordados en el documento. Aquí van a mencionar la contextualización. ¿A qué se refiere esta contextualización? Aquí se refiere con qué grado están trabajando, con qué estudiantes, en qué área están trabajando, ¿no? Esa es la contextualización, dar un panorama a dónde se está aplicando o en dónde se está aplicando este trabajo, ¿ya? Eso no quiere decir que van a poner en la unidad educativa Eduardo Avaroa, que se encuentra a tantos kilómetros. No es necesario esos detalles, simplemente en algo más general del documento. ¿Qué más van a trabajar aquí? Van a redactar la problemática que se está abordando, ¿no? ¿Cómo han llegado a aquello? ¿Qué objetivos ustedes a qué objetivos quieren llegar? Estos objetivos tienen que estar bien claros y definidos. Ahora, también en esta parte de la introducción explicarán qué técnicas, qué instrumentos están utilizando. Esto, pero no quiere decir que me expliquen. Estoy utilizando la técnica de observación. La técnica de observación consiste en No me van a dar el concepto de lo que es la técnica de observación o el instrumento, perdón, de observación. Me dirán, se ha abordado la técnica tantos porque en la investigación que se ha trabajado nos ha servido de apoyo por esta situación, por esta otra situación. Eso es lo que van a realizar. Ahora, por otro lado, también pueden dar un criterio de qué bibliografía también están trabajando o qué autores tal vez resaltan en su investigación. Eso también se puede ir colocando. Bien, eso va en la introducción, que suficientes son de 2 a 3 páginas, ¿no? Que van a abordar al respecto. Ahora, la parte primordial de este documento es el desarrollo del tema. Este desarrollo del tema va entre 15 a 20 páginas, ¿no es cierto? Que se les ha indicado que van a redactar. En este espacio del desarrollo se va a triangular. Y aquí les muestro que se va a triangular. Un poquito voy a reducir. No mucho. Ya. Aquí, por ejemplo. Ya. En esta parte de la triangulación, tienen que tomar 3 aspectos. ¿Ya? La triangulación, como su nombre lo indica, son 3 cosas que aquí les están indicando enumeradas. Lo que no implica que ustedes en la redacción lo vayan a enumerar.
solamente se ha enumerado para que se den cuenta qué cosas van a abordar. Y esto es lo importante, lo primordial en todo este trabajo, ¿no? Tres cosas. La lectura de la realidad. ¿A qué se refiere con la lectura de la realidad? Algunos me están colocando aquí la unidad, como les mencionaba hace rato. La unidad educativa se encuentra en, no sé, en Padilla, a tantos kilómetros de Sucre, compuesta de tantos habitantes y todo aquello. Eso no tienen que hacer. ¿Qué es la lectura? La lectura de la realidad consiste en que ustedes me hablen aquí a partir de los resultados que les ha votado sus instrumentos, ¿ya? En su realidad. Por ejemplo, he aplicado una encuesta, mejor, a ver, he aplicado, sí, una encuesta a los estudiantes en el cual me arroja como resultado de que un 30% de mis estudiantes utiliza a diario el programa de PowerPoint o el paquete de PowerPoint, ¿ya? Entonces, aquí están dando una información en base a lo que los instrumentos les ha votado, pero de la realidad donde ustedes están trabajando, ¿ya? Incluso aquí me pueden hablar, como les decía, hasta con porcentajes. El 30% de mis estudiantes utilizan o son los que, claro, ya, el 60% de mis estudiantes utilizan de manera muy fiable, de manera muy dinámica, el programa de Edlim, por decir, ¿ya? Pero están dando con una solvencia de haber recogido una información a través de los instrumentos, están hablando de su realidad, ¿ya? Eso es la lectura de su realidad. De acuerdo a la temática que ustedes han trabajado, han recogido los instrumentos y me están indicando que esos instrumentos les ha botado unos resultados y eso es lo que me van a indicar aquí. Si, por ejemplo, aquí estamos hablando en la lectura de la realidad, voy a poner un ejemplo específico para triangular con los demás. Voy a poner en la lectura de mi realidad o en los estudiantes con los que he trabajado, tienen un dominio muy, muy, ¿cómo pondríamos esta palabrita? A ver. Mm, Tienen un buen dominio, simplemente, ¿no? Los estudiantes con los que estoy trabajando tienen un dominio muy bueno del Powtoon, ¿ya? Que me sirve como estrategia para enseñar eh, cuentos, ya lo vamos a poner así, para enseñar cuentos, o a través de Powtoon enseñamos cuentos. Y los estudiantes en un 70% tienen un dominio claro. muy fácil. Esa sería ya, voy a hablar, bueno, te aviso más despuesito. Dicen, Elizabeth, por favor, su micrófono. Ya, entonces, estamos hablando del A ver, Dice, no te presta a ver, atención. Despuésito te hablo, ni bien termina mi clase, mejor. ¿Ya? Gracias. Ya, hecha. Dicen, Elizabeth, por favor, deshabilite su micrófono. Les decía entonces, voy a hablar del Powtoon, en este caso, que me ha arrojado mis instrumentos que tienen un buen dominio. Un 70% tienen un buen dominio de lo que es el Powtoon y lo estamos trabajando para el contenido del cuento, ¿no? Ya, estamos trabajando eso. Eso me ha botado mis instrumentos y esa sería la lectura de mis estudiantes, que es mi realidad.
Ahora, en base a eso, vamos a hablar ahora el punto que sigue, que es la revisión de otras investigaciones. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que nosotros hacer? Investigar a partir de esa categoría que nos está hablando del Powtoon, nos está hablando de lo que son los cuentos. Entonces, tendrían que haber investigado qué es el Powtoon. Tal autor me indica que el Powtoon es un programa o una aplicación que es muy amigable, elaborada para exclusivamente tal vez para el nivel de la educación. Entonces, están solventando de manera científica a través de lo que se ha investigado sobre la realidad que ustedes han visto y obviamente están hablando de su tema y tienen que llegar al objetivo. Todo tiene que estar bien relacionado en este aspecto. Listo. Aquí ya tengo algo que algún autor me menciona al respecto del Powtoon. Pero también dentro de esa misma categoría estoy hablando del cuento, ¿no es cierto? Ya, primero, en este primer espacio estoy indicando sobre el Powtoon. Vamos con la tercera parte, presentación de datos obtenidos. Aquí van a hacer una breve descripción, como indica, está resaltado inclusive, de las actividades desarrolladas en la investigación. Principales resultados obtenidos, ¿no? Que aquí pueden hacer el análisis, como les indicaba anteriormente, de la presentación de todos los datos que les han ido arrojando. Esto es lo que tienen que trabajar. Ahora, esta lectura de la realidad, esta revisión de investigaciones y la presentación de los datos obtenidos, lo van a hacer de una categoría, ¿verdad? Ahora, esta categoría no solamente les decía, habla del Powtoon, también nos está hablando de los cuentos. Entonces, pueden hacer la redacción. A ver, les voy a compartir aquí no es esto. Aquí, a ver, no está. Lo había realizado. Ya, aquí. Como por ejemplo, el desarrollo del tema. Entonces, pondrán ustedes como subtítulo aquí una categoría. La categoría en este caso les voy a dar otro ejemplo. La labor docente y su impacto en la formación de los estudiantes. Esta es mi categoría, por eso lo estoy resaltando, ¿ya? Esta categoría ustedes lo van a poner en negrilla y listo. Es de esto que ustedes van a hablar. Aquí harán una pequeña introduccióncita a lo que se va a desarrollar, ¿no? De todo el documento, obviamente. Entonces, esta categoría van a hacer su lectura de su realidad, la revisión de las investigaciones y la presentación de los datos obtenidos. Pueden hablar en un primer momento en esta categoría, ya no van a poner estos subtítulos, les voy a poner con rojo, aunque sea aquí, para que estos datos, bueno, amarillo, para que lean ustedes. Estos no tienen que ir enumerados, no tienen que ir como subtítulos, no tienen que ir. Solamente ponen la categoría, hablan al respecto de la categoría de manera correlativa, su lectura de la realidad, su investigación y su presentación de datos obtenidos. Por ejemplo, les decía, para que no digan que son solamente párrafitos de cada uno, puedo hablar en un primer espacio de esta categoría sobre la labor docente, que habla en esta categoría. En un segundo espacio, aquí abajo, por decir ya, puedo hacer otra vez estos mismos pasos, pero puedo hablar sobre el impacto de la formación en los estudiantes, pero siempre que vaya con una cierta relación, ¿no? Aquí nuevamente puedo hacer esto mismo, pero para otro espacio de la misma categoría, para que vaya formando más cuerpo el documento. Y como les indicaba, suficientes son entre 3 a 4 categorías. Más se van a complicar la vida. Ahora, estas categorías que van a trabajar en estos 3 espacios, les va a votar para las conclusiones. Entonces, ¿qué van a hacer en las conclusiones? Primer aspecto que van a poner en las conclusiones
Un primer punto va a ser la conclusión de la primera categoría. ¿Qué concluyen de toda la categoría que han hablado? ¿Qué es entonces su conclusión? Primera categoría. Porque todo, algunos le están escribiendo todo deschavetado. Todo tiene que ir más bien relacionado. En las conclusiones, una primera conclusión acerca de su primera categoría. El segundo aspecto de su conclusión será pues sobre la segunda categoría. ¿Ya? Y como les digo, entre 3 a 4 categorías, entonces ustedes ya verán 3 categorías o 4 categorías. Suficiente, con eso ya termina su trabajo. ¿Qué nos faltaría? Poner lo que es la bibliografía. Para la bibliografía, no es necesario que ustedes estén colocando aquí uno por uno de manera escrita, ¿no? Que ustedes estén redactando la bibliografía. Por eso se les está pidiendo la normativa APA. Si ustedes, bueno, todos están trabajando en Word. Quiere pasar aquí el Word. En referencias van a encontrar la normativa APA. Y les mandé inclusive un video. Les mandé el archivo para que ustedes actualicen a la 7ª edición. Aquí la normativa APA tiene que aparecerles con la 7ª edición. Esa es la que van a trabajar. Si ustedes al tiempo de redactar específicamente este espacio, que es la revisión de otras investigaciones, tienen que hacer las citas y las referencias con la normativa APA. Por ejemplo, yo voy a hacer acá, aunque sea un documento más, subrayo eso y quiero realizar la referencia. Eso yo lo voy a referenciar, voy a poner como agregar una fuente y es una sección del libro. Voy a poner autor Jimena, ya listo, le voy a poner Jimena. Título que sea acerca de lectura rápida, me estoy inventando, ¿ya? Lectura rápida, que sea el título. Rápida. Lo que sí tienen que leer biencito es si va con mayúsculas, con minúsculas, eso sí está en la normativa que también les he mandado como archivo, lean bien. Luego vendría el autor del libro. No sé, a ver, Céspedes o Céspedes Jimena, ¿no? Título del libro, nuevamente se repite el libro. Ya, alguien está con el micrófono, por favor, se deshabilita. El año, aquí en el año, los documentos que ustedes vayan a trabajar, a leer, a investigar en ellos, traten de que sea máximo 3 a 5, como máximo años anteriores, para que sea una investigación actual. Entonces voy a poner 2019, lo voy a colocar. ¿Qué página es? Ya va, casi termina. La página 12, ya, la ciudad, en la editorial va a indicar eso, ciudad de Sucre, por ejemplo, ¿no? Editorial Don Bosco, le voy a poner. Don Bosco. Listo. Todos estos datos ustedes llenan dependiendo qué es, ¿no? Si es una sección de libro, aquí van a encontrar muchas cosas. Si es un informe, si es una revista, si es una página web, si es una grabación de audio, entrevista. Y aquí tienen un montón de cosas de las cuales pueden ustedes referenciar. Ponen entonces aceptar. Y listo, miren, en este caso yo lo he puesto aquí al principio, ya me está votando con la normativa APA. Es un primer libro que he trabajado, ya, eso van a leer la normativa APA y además que en un anterior módulo ya se ha trabajado. Ya tengo un libro referenciado. ¿Qué hago para la bibliografía? Me voy, como les decía, al final, o al principio de donde corresponde, al final del documento, y simplemente, ¿qué van a hacer? Se van a ir a bibliografía
hacen clic en bibliografía y ponen bibliografía y listo. Ya está aquí mi bibliografía referenciado con la normativa APA. En este caso, solo aquí tienen que introducir que es a la 7ª edición. No necesitan ustedes aquí ir anotando, primero va el nombre, el año, el libro, bueno, eso pueden tener de conocimiento, pero la normativa APA directamente aquí se los va a colocar la bibliografía de todos los documentos que han utilizado. Si aumentan todo aquello, entonces simplemente lo actualizan la bibliografía. No hay mucho donde perderse en este caso. Esto sí o sí tiene que estar bien realizado, por eso tienen que leer el documento de la normativa APA. Bien, se les ha dado una nueva explicación del contenido de todo el documento y antes de que se cierre, tienen la palabra licenciados acerca de las dudas que tengan, por favor. Licenciada, buenas noches, colegas. Yo tengo una duda, licenciada. Buenas noches. Con respecto a no enumerar, digamos, usted nos dijo que no tenemos que enumerar, ¿verdad? La parte de donde está el desarrollo. Sí, exacto. Yo tenía una duda. Si no vamos a enumerar nada, licenciada, hacemos así como una narración correlativa. En el índice, ¿cómo lo haríamos, licenciada? Porque prácticamente el índice quedaría corto, ¿no? Y nos pide una a 2 hojas. Entonces nos va a quedar corto. ¿O cómo haríamos esa parte? Esto, por porque ejemplo, yo en realidad voy a enumerar viene, y lo voy a borrar, pero ¿cómo haría? ya, o pueden hacerlo, miren, aquí por ejemplo está enumerado, ¿no? Desarrollo del tema, bueno, tienen la introducción, desde aquí viene la numeración. Introducción, el desarrollo del tema, viene enumerado, conclusiones y la bibliografía, aquí ya no viene enumerada la bibliografía. Pueden ustedes ya, si quieren enumerar, pero la categoría pueden enumerar. Aunque no es necesario, la verdad no es necesario esta parte de la numeración. Estos que están con amarillo, tiene que ser una lectura correlativa, no tiene que estar enumerado. ¿Ya? Entonces simplemente estos nomás enumerenlo y nada más. No importa entonces que nos quede corto el índice. No, que sea esto no es un documento grande, son 15 a 20 páginas, no es gran cosa el documento, ¿no? Lo que enfóquense es en la redacción. Ya, licenciada, muchas gracias. Por otro lado, le quería preguntar, a mí todavía no me sale mi nota en la actividad de Moodle. ¿Todavía será que recién todavía no me va a botar la calificación? Sí, estoy en proceso, Licen, por favor, ténganme paciencia. Es que más que todo estoy tratando de enfocarme en sus documentos. Es más tedioso aquello, pero estoy trabajándolo. Sí o sí tiene que salir en estos días también. Ya, muchas gracias, licenciada. Ya. ¿Alguna pregunta más, por favor? Buenas noches. Licen, adelante. ¿Cuándo nos estaría devolviendo las observaciones al último trabajo, ¿no? Del PAF para ir mejorando? Hasta mañana. Hasta mañana, por favor, voy a tratar de revisar. Es que tengo 2 grupos, no solo un grupo, entonces con los 2 grupos son 50 trabajos, por favor, que eso también entiendan, es muy pesado el poder revisar. Eso, Licen, por favor, hasta mañana. Ya, Licenciada, buenas noches. Adelante, Liz. Quería preguntarle, pero vamos a poner subtítulo, lectura de la realidad, porque yo he puesto y después iba a describir poquito. Después, dentro de la lectura de la realidad, sí he puesto algunos subtítulos. No, eso tiene que ser correlativo. Pongan como subtítulo su categoría que están trabajando y no hay necesidad de que pongan lectura de la realidad. Directamente redacten nomás, ya, redacten. Por eso tiene que ser una lectura agradable, porque si ponen lectura de la realidad, revisión, es algo hasta chocante para ustedes mismos. En cambio, si ustedes están empezando a hablar en mi unidad educativa, pasa a tengo esto, tengo aquello, y a través de esta bibliografía estoy solventando, bueno, ya ustedes, de acuerdo a lo que, a sus capacidades, van a ir redactando. Tiene que ser algo muy bonito también, ¿no? Es muy atractivo la lectura.
¿Alguna otra consulta? Antes que se nos corte. Sí, Licen. Adelante. No sé si podría subirlo otra vez donde nos estaba explicando, licenciada. Por ejemplo, las categorías, aquí donde dice, está enmarcado con celeste. Ujú. Tengo que hacer mi categoría, debajo lo que es la lectura de la realidad, luego la revisión de otras investigaciones de cada categoría, Licen, o primeramente me voy a enfocar en lo que es mi lectura de la realidad, la revisión, o estoy mal, Licen, creo que yo me he confundido. Entonces, como usted me menciona, hablo de lo que es la categoría, menciono. Después de la categoría voy a mencionar estos 3 títulos que usted lo enmarcó con amarillo, ¿verdad, licenciada? Uno por uno. Que no tienen que ir los subtítulos, solamente la Sí, sí. redacción. Claro. Ya. Ponen Ah, ya. esta Entonces, categoría, en este caso yo estoy poniendo un ejemplo de ustedes mismos, de algunos de ustedes, que han puesto la labor docente y su impacto en la formación de los estudiantes. Es una categoría. Acerca de esta categoría, hacen la lectura de la realidad, la revisión de la investigación y la presentación de los datos. Es de esta categoría. Luego harán aquí otra, ¿no? Por ejemplo, digamos que esta es mi otra categoría. Ya, esa, por decir, esta es mi otra categoría, lo voy a subrayar con, no tienen que ir tampoco con colores, ¿no? Yo solo estoy resaltando para que se den cuenta. Entonces, esta va a ser mi otra categoría. Lo mismo, voy a realizar todo lo que tengo que, lo que he hecho con el anterior, pero de lo que dice esa categoría ya también. Copiar, aquí lo voy a poner, pegar. Ya, pegar. Entonces, nuevamente, ¿no? Esa es una primera categoría, hago las 3 cosas, o redacto en base a las 3 cosas. Esta es mi segunda categoría, nuevamente vuelvo a redactar en base a esta categoría. Sobre ello tienen que hablar, pero no se olviden de tener, no pierdan de vista el objetivo que están ustedes planteando. ¿Qué objetivo han buscado? En base a eso tiene que ir dirigido su trabajo. No disparen las cosas por todo lado. Siempre vayan revisando. ¿Cuál es mi objetivo? ¿A qué quiero llegar? ¿Quiero investigar? ¿Quiero fortalecer? ¿O quiero implementar? Porque hay un verbo en el objetivo. Ese verbo es a lo que ustedes tienen que enfocarse en todo su trabajo. ¿Alguna otra cosa antes que se nos corte, por favor? muchas gracias, Dice, Licen. Adelante, una cosa. adelante. Yo tengo una observación. Mire, son pocos días que tenemos, ¿verdad? Usted Ujú. sabe cuando nos mandaron el protocolo, ya debería estar la cantidad de palabras que tenemos que hacer en el resumen en quechua, ¿no es cierto? En castellano. Porque ya yo personalmente he hecho traducir, ¿no es cierto? Ahora volver a hacer traducir me cuesta, pues no es sencillo y requiere de tiempo, porque el Señor me dijo con anticipación, si me mandas, lo hacemos. Ahora recién sale que son 300 palabras, realmente. Me sorprende No que a último especifica, momento. dicen, solamente puse de ejemplo que suficiente les dije eso, ¿no? Pero no, Ah, ya, no especifica, a ver, veremos y nos constataremos. Acá en resumen dice ya. una página, acá está resumen, una Una página. página, sí, Sí, el resumen sí. expresa de manera sintética, bueno, todo aquello, pero no está especificando cuántas palabras tiene que ir. Palabras. Sí, Ya, dice, yo estaba preocupada. no, Ya, no, ya, no muchas se gracias. preocupe.